Bienvenidos entonces al último coloquio del semestre y del año. ¿Ya? Este coloquio fue reprogramado por cuestiones técnicas al día de hoy. ¿Ya? El día de hoy nos acompaña la magíster Aranceli Quiroz Chan. Ella es estudiante o candidata a doctor en doctorado de física de la Pontificia Universidad Católica y nos va a hablar de cómo amplificar señales usando óptica no lineal y materiales nanoestructurados. ¿Sí? La charla aproximadamente dura entre 40 y 45 minutos. Pueden haber una pausa intermedio si es que la expositora lo cree conveniente para hacer preguntas o dialogar con los asistentes. ¿Ya? De todas maneras, si ustedes quieren enviar sus consultas al chat, no lo pueden hacer y yo se las haré llegar a la expositora, ¿no? Entonces damos comienzo al coloquio. Por favor, Araceli. Gracias, profesor. Buenos días a todos los asistentes. Voy a iniciar mi presentación. El tema que tenía programado es hablar un poco sobre cómo amplificar señales usando óptica no lineal y materiales nanoestructurados. Este es un poco el contenido de la presentación. Hablar un poco sobre la óptica no lineal y qué señales podemos amplificar con esta. Luego vamos a hablar un poco sobre el efecto gamma, sobre cómo podemos amplificar señales de efecto gamma también usando óptica no lineal. Después de esta breve introducción, vamos a dar y finalmente vamos a hablar sobre el desarrollo de materiales nanoestructurados para amplificar señales. Básicamente hablamos de señales gamma amplificados por acción de materiales nanoestructurados. ¿Sí? Bien, vamos. El audio, pues, subir un poquito el volumen. Sí. Problema con el audio. Ok. A ver si ahí sí se me escucha mejor. Sí, ahora sí, mejor. Ok, entonces, hablamos de que vamos a dar una breve introducción sobre cómo amplificar las señales haciendo uso de óptica no lineal. Entonces, lo que observamos acá es un breve esquema sobre un material eléctrico que inicialmente no se encuentra polarizado o no se encuentra bajo la acción de una externa y que se polariza luego de justamente la exposición de un campo electromagnético externo. En este tema hablamos de campos electromagnéticos de radiación monocromática o fuentes láser y que al momento de interactuar con el material dieléctrico lo que produce es que se orienten los dipolos a la acción del campo, lo que significa que el material se polarice, ¿no? Esta polarización, dependiendo de cómo, de qué material tenemos y de la intensidad del campo electromagnético aplicado, pues podemos apreciar la aparición de diferentes órdenes en el campo electromagnético producto de la polarización en el material. Entonces podemos hablar de que en el material se polariza con una relación que es como la expansión de la serie de Taylor a diferentes órdenes del campo electromagnético. Entonces podemos tener factores de campo electromagnético a primer orden, a segundo orden, a tercer orden. Esto dependiendo de la fuente electromagnética aplicada. Em, pues bien, ¿cuándo podemos reconocer que estamos en el límite de la relación lineal del momento dipolar inducido? Pues lo que podríamos observar es que el material, después de ser expuesto a este campo electromagnético, vuelva a irradiar o vuelva a emitir radiación electromagnética con la misma frecuencia del campo aplicado inicialmente. Entonces, cuando estamos en este escenario, podemos decir que estamos en los límites de la óptica lineal.
Mientras que cuando la radiación electromagnética emitida la- por el material dieléctrico, en este caso, obedece a frecuencias distintas, o sea, tenemos radiación electromagnética con distintas frecuencias, entonces hablamos de que estamos en el rango de la óptica no lineal. Aquí podemos hablar de óptica no lineal en el segundo orden o en el tercer orden. eh, y bueno, ¿qué aplicaciones podemos tener usando óptica no lineal de segundo o tercer orden? Pues básicamente, cuando nosotros trabajamos con óptica no lineal al segundo orden, lo que podemos observar es generación de señales que puedan darse por diferencia de frecuencias. Tenemos dos. Muy bien, entonces me quedé en los efectos lineales de tercer orden y algunas aplicaciones asociadas a la óptica no lineal de tercer orden. Decíamos que un efecto es la dependencia del índice de refracción del material con la intensidad de la radiación electromagnética aplicada, entonces asociado al efecto Kerr. También otra aplicación es la absorción electromagnética asociada a la generación de óptica no lineal de tercer orden, que es este 2TP, photonal absorption. También el efecto Raman, la dispersión Raman, que puede ser stock o anti-stock, es otro de los efectos asociados a la óptica no lineal y que pueden eh, tener alguna aplicación. Pues bien, lo siguiente es que vamos a hablar un poquito de la óptica no lineal de segundo orden. Decíamos que tenemos dos fuentes de radiación electromagnética interactuando con el dieléctrico, que bueno, en principio se le asocia un índice de refracción en cero, el índice de refracción del material, y como resultado de esta interacción podemos tener fotones emitiéndose por el material con frecuencias que pueden ser la suma de las frecuencias iniciales o puede ser la diferencia de las frecuencias iniciales o puede ser el segundo armónico asociado a cualquiera de los campos electromagnéticos aplicados. Entonces, lo que sucede podemos explicar que estaría sucediendo a nivel electrónico, a nivel energético en el material, es que un material que inicialmente se encuentra en estado base con una energía de sub cero, digamos, que no está perturbado por exposición a algún campo electromagnético externo, pues luego de la exposición de una fuente láser intensa, este material cambia su estado energético a un estado virtual. Se denomina virtual por el poquísimo tiempo en el que se encuentra en este estado de energía, hablamos del orden de los femtosegundos más o menos. Entonces, el material, digamos, el sistema se excita hasta un estado de energía virtual y luego decae hasta otro estado de energía virtual de menor energía respecto del anterior, con la consiguiente emisión de fotones con frecuencias, digamos, omega 2, que serían las frecuencias generadas en el medio, que podrían ser equivalentes o iguales a las frecuencias del segundo láser. Entonces, lo que tenemos aquí es una amplificación de la cantidad de fotones emitiéndose con esta frecuencia omega 2, con lo cual podríamos incluso generar sistemas de emisión láseres emitiendo a frecuencia omega 2, que podría ser una frecuencia de interés para algún análisis en particular. Pero además el sistema en este rango de óptica no lineal de segundo orden va a decaer hasta el estado base con la emisión de fotones en omega 3. Estos fotones en omega 3, ya decía, puede ser en la suma, diferencia o típicas del segundo armónico, y por lo tanto podemos tener aquí dos fuentes de radiación electromagnética emitiendo a fotones con diferentes frecuencias, omega 2 u omega 3, siendo omega 3 cualquiera de estas combinaciones, ¿no? Ah, el otro caso es el caso de la óptica no lineal de tercer orden. Entonces, en este caso, digamos que tenemos un material dieléctrico sobre el que actúan tres tipos de radiación electromagnética y la cantidad de procesos asociados a la emisión de energía, producto de la interacción
del material con la radiación inicial, pues es una combinación como semejante al tema de la óptica no lineal en segundo orden. En este caso es una combinación también de la suma o diferencia de, eh, eh, de frecuencias. Es decir, que tenemos radiación electromagnética emitiendo diferentes frecuencias, más o menos hacen un número de 22 posibilidades de emisión de radiación. Obviamente, obtener una fuente de emisión a esas frecuencias es todo un desafío, o sea, encontrar láseres emitiendo a alguna de estas, pues eso sí no es tan sencillo, pero matemáticamente es posible conseguir radiación electromagnética con energías distintas o una combinación de las fuentes originales, ¿no? Un efecto de una aplicación, bueno, tipos de óptica no lineal, donde encontramos óptica no lineal de tercer orden, pues un caso es el caso del efecto queróptico, donde el índice de refracción del material para el caso de la óptica no lineal de tercer orden pues está cambiando cuando se le aplica un campo electromagnético externo, ¿no? El nuevo índice de refracción es la combinación del índice de refracción inicial y el índice de refracción del material que he producido a consecuencia de la aplicación de la radiación electromagnética. Y otro caso, digamos, óptica no lineal, también lo encontramos mediante dispersión Raman. Este tipo de óptica no lineal está asociado a un desplazamiento en frecuencias respecto de la radiación incidente, que puede ser mayor o menor a la radiación incidente, y según la magnitud de las frecuencias, podemos estar hablando de radiaciones denominadas stocks o anti-stocks, que va a depender del estado inicial en que se perturba el medio. Si el medio se encuentra en estado base, la emisión de fotones inicialmente serían fotones stocks y cuando el medio ya se encuentra en un estado excitado, en un nivel vibracional distinto del estado base, pues la cantidad de fotones emitidos se denominan anti-stocks y tienen una energía mayor respecto de la emisión inicial. Pues a ver, veamos cuáles son los efectos visibles, tanto de los efectos ópticos lineales como no lineales. Cuando hablamos de los efectos ópticos lineales, lo que observamos es que la radiación electromagnética emitida no cambia respecto de la radiación incidente, es la misma. Entonces, pues en ese caso no solamente estaríamos en el límite de la óptica lineal, como les decía. Mientras que cuando hablamos de efectos ópticos no lineales, es básicamente asociado a intensidades de radiación muy intensas, del orden de 10 a 100 megawatts de potencia pico de la fuente original. Entonces allí cuando empezamos a observar algunas propiedades características de la luz que se ven modificadas en, en su comportamiento, ¿no? Esto a consecuencia de la interacción de esta intensa radiación electromagnética con el material dieléctrico. Las imágenes que vemos acá corresponden a vivos, enfocando a una muestra, pero en el rango lineal, donde hay otros procesos, en este caso hay un proceso de fluorescencia y aquí también fluorescencia de algunas muestras, pero aún en el campo de la óptica lineal. Ahora vamos a hablar un poquito del efecto Raman. Eh, eh, pues, lo que pasa con este efecto Raman es que muy poquitos fotones son los que son emitidos con este comportamiento. De hecho, solo uno de cada 10 a las 6 fotones es dispersado de forma inelástica, es decir, con un desplazamiento en su frecuencia, en la frecuencia de la radiación incidente. Y sin embargo, tiene dos aplicaciones. En el rango de la óptica rango de la óptica no lineal podríamos aprovecharlo para generar eh, eh, quizás sistemas láser o alguna frecuencia característica o alguna frecuencia de interés para otras investigaciones.
Y en el campo de la óptica lineal, pues la información que nos proporciona la muestra a consecuencia de la emisión de estos fotones que ya están desplazados en frecuencia, está asociada a los cambios en los modos vibracionales en la molécula y por lo tanto nos permite obtener información característica de la muestra, es decir, de qué muestra podemos estar hablando. Una característica del efecto Raman es que es a nivel molecular, entonces no es precisamente. Bueno, acá es un poco las relaciones matemáticas de cómo podemos explicar se desarrolla se polarizan las moléculas como resultado del efecto Raman. Entonces, como resultado generamos información Rayleigh, información Stokes, información anti-Stokes. La primera obedece a la radiación emitida por el material sin desplazamiento de la radiación electromagnética, es decir, el material sigue emitiendo la misma radiación electromagnética incidente y los comportamientos de tipo anti-Stokes y de tipo Stokes están asociados justamente a unos cambios en frecuencia de los fotones emitidos por la muestra. Cuando estamos en el límite de la óptica lineal, aquí trabajamos con muy bajas energías del orden de los microwatts, tal vez miliwatts, a efectos de que la muestra no sufra ningún daño, no se queme y podamos justamente reconocer qué contiene la muestra. Pero en el campo de la óptica no lineal necesitamos intensidades de radiación muy altas, de forma que podamos generar fotones a alguna frecuencia característica, rango Stokes o anti-Stokes, y podamos tener otro tipo de aplicación, en este caso más concretamente la generación de emisión láser a una. Los esquemas aquí abajo es un poco el diagrama de energías que emiten o se comportan en la zona de anti-Stokes, en la región de Stokes. Observamos aquí que en la región Stokes lo que tenemos es que preferentemente la población molecular se encuentra en estado base, digamos, el material se encuentra en estado base y alcanza un estado virtual luego de un estado energético virtual, ya les decía, por un periodo de tiempo muy corto, eh, y luego decae a un nivel vibracional, no a un nivel energético, sino a un nivel vibracional con la consecuente emisión de un fotón menos energético que la radiación incidente. Cuando se encuentra en este estado de energía, en este estado vibracional de energía, estamos en la región de anti-Stokes, que sería la izquierda. En esta región de anti-Stokes, vuelven a interaccionar el medio con la misma fuente láser, absorbe energía y luego emite fotones más energéticos que la inicial y decae al estado base. Entonces, bueno, ya dependerá de qué tipo de fotones o qué tipo de redes de energía queremos obtener. Otra característica también de la región anti-Stokes es que tenemos una población menor de átomos, moléculas en estado inicial, ya que digamos, la densidad poblacional en este nivel energético. Y bueno, esto sería un espectro Raman obtenido a nivel molecular, obtenido mediante el tipo de óptica lineal. Esa es la firma espectral del azufre y esta es la firma espectral del óxido de zinc. O lo que observamos aquí es que en el caso del espectro Raman del azufre, la molécula está vibrando con vibraciones Stokes que están desde la región más o menos de 530 hacia el rojo, pero también en la región anti-Stokes, y si observamos hay una menor intensidad de fotones emitiéndose en la región anti-Stokes. Mientras que en el caso del óxido de zinc tenemos que es una muestra con una muy baja emisión de señal Raman, observamos algunos picos en la región Stokes, mientras que la región anti-Stokes no son visibles, lo que no significa que no se estén emitiendo, solamente que no podemos
discriminarlos con el arreglo óptico que estamos trabajando. En ambos casos estamos trabajando con una fuente de emisión en el visible, en 532 nanómetros, y con un niveles con una intensidad bastante baja, del orden de los microwatts o hasta miliwatts. Y entonces básicamente tenemos emisión de dispersión Rayleigh y además emisión de radiación por reflexión debido a la interacción de la radiación con los componentes de nuestra. Ok, qué tan importantes podrían ser aquí los efectos Raman no lineales o dónde pues que podemos encontrar la óptica no lineal aplicada a este tipo de trabajos? Y es que podríamos, por ejemplo, trabajar la técnica denominada espectroscopía Raman anti-Stokes coherente, que justamente con la introducción de otros sistemas láseres, que podría ser un segundo sistema láser, podríamos amplificar estas señales que son de tipo anti-Stokes o también estas señales que son de tipo Stokes. Bueno, la idea es que con estas dos técnicas, espectroscopía Raman estimulada y espectroscopía Raman anti-Stokes coherente, lo que podemos hacer es generar justamente emitir radiación a una frecuencia característica o de interés. En este caso puede ser a 519 nanómetros o aquí a 545 nanómetros, estimular la muestra a esa frecuencia y hacerla vibrar a esa frecuencia, de forma que podamos obtener mayor cantidad de información de fotones llegando al detector, y con ello podríamos discriminar mejor el comportamiento de la muestra o dónde está vibrando. En estos casos ya son casos muy particulares donde evaluamos un modo en particular. Podríamos hablar de la vibración en 567 nanómetros y podríamos determinar cuál es la característica de esta vibración. Si es que hay más vibraciones envueltas dentro de esta el envolvente que puede contener información sobre los 567 nanómetros. Entonces, esa sería como una aplicación de la óptica no lineal para, en este caso, detección de modos de vibración Raman. Básicamente, eh, está asociado a la generación de emisión de láseres a una frecuencia característica y que puede ser de interés en el estudio. Esta es una imagen de instrumentación Raman. Aquí estamos en el campo lineal. Un sistema, un arreglo óptico para detección de señales Raman con diferentes configuraciones, dependiendo del eje de colección y de detección. Podríamos hablar de configuración de óptica de 90 grados o de 180 grados. Este arreglo obedece a una configuración óptica en 180 grados, lo que significa que el eje de láser de conexión, perdón, el eje de láser, o sea, el sistema láser, esta línea verde es el sistema láser, esta línea verde aquí es el sistema láser. Entonces tenemos aquí el láser emitiendo, tenemos un divisor de haz que divide el haz en dos, parte del haz llega a la muestra, ¿ya? Y la muestra emite y regresa por el mismo camino, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de una configuración a 180 grados, porque las de emisión y de recolección están en la misma dirección. Este es un arreglo óptico justamente basado en esta configuración a 180 grados. El trazo verde corresponde a la emisión de láser. Entonces, tenemos como elementos una fuente de emisión láser aquí. Tenemos aquí unos elementos ópticos como espejos, acá un divisor de haz que me permiten enviar el haz hacia la muestra de una forma correcta, lo más alineado posible, de forma de reducir las pérdidas por el recorrido del haz láser, y pasa por ese microscopio, se refleja sobre la muestra aquí, la muestra emite en varias direcciones, parte de ella es tiene otro recorrido similar en el mismo camino de la radiación incidente, y otra vez se colecta, llega acá al televisor de haz y igual un conjunto de elementos ópticos
espejos y pin splitters, bueno, pues podemos recolectar el haz hasta llevarlo al monocromador, separar el haz en diferentes frecuencias y finalmente pueda ser detectado por algún sistema de detección que puede ser aquí un detector lineal Hamamatsu o algún otro detector que permita justamente ya discriminar la información. Pues bien, este es un arreglo para óptica lineal. En el caso de la óptica lineal tendríamos que considerar otro láser más en alguna frecuencia de interés que queramos que vibre la muestra. Tenemos que considerar muchos elementos ópticos de forma que este haz también interactúe con la muestra y esta muestra empiece a vibrar, o sea, empiece a encontrar dipolitos vibrando en la frecuencia de la radiación incidente y por lo tanto también continúe vibrando a esas frecuencias y tengamos un tipo de cascada en cuanto a la emisión de fotones a una frecuencia particular que cambiarían el espectro acá. Me permitirían de repente amplificar la señal en la región anti-stocks, que es muy difícil de determinar. Aquí, por ejemplo, en el óxido de zinc, quizás podemos encontrar vibraciones en la región anti-stocks o amplificar vibraciones en la región Stokesky de materiales que tienen muy poca emisión de señal gamma. ¿Por qué es importante trabajar en la región anti-stocks? Tal vez no lo indiqué. El problema es que hay muestras que quizás pueden tener mucha señal de background de fondo, o sea, de fluorescencia, que quizás no es de interés. Y una característica de las señales que están en la región anti-stocks es que estas señales están, digamos, libres de fluorescencia, no están superpuestas a señales de fluorescencia y en estos casos podría ser interesante analizar señales en esta región, así trabajando con óptica no lineal. Por ejemplo, el caso de muestras de tejido celular o muestras vivas, es un caso de materiales que pueden fluorecer mucho. En esos casos quizás es de interés algún tipo de vibración en particular, que es más fácil trabajarlo en la región anti-stocks eh, y que convendría bastante trabajar óptica no lineal si nos interesa alguna vibración. Bueno, hasta ahí es un poco la idea de uso y aplicación de la óptica no lineal para detección de algunas señales de interés. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene una consulta? Lo pueden hacer vía el micrófono o vía el chat, si es que desean. Ya. Más bien, mientras se animan a hacer una consulta, yo tenía una consulta. Cuando hablas del efecto anti-stock, ahí la población es crucial, ¿no? Porque si la población es en el esquema que ponías ahí, ¿no? O sea, para que se produzca anti-stocks, ¿cuáles son las condiciones que deberían darse? Porque naturalmente no se daría el anti-stocks, ¿no? O sea, por lo que No, veo. sí, o sea, lo que pasa es que justamente primero tenemos varios par de láseres que Ya, excitan la muestra y comienzan a emitir en la región Stokes. La muestra ya al decaer a un estado vibracional, es justamente la población que se encuentra en este estado es la que estaría, digamos, sería candidata a trabajar en la región anti-stock. Entonces, es una población mucho menor que la población que se encuentra en estado base, ¿no? o sea, tú desexcitas el estado base, ¿no? Pero es Eh, un estado inestable. claro, sí. Ya, por eso Ah, esa la probabilidad de que ocurra es menor, o sea, la intensidad del anti-stock siempre va a ser mucho menor. siempre va a ser mucho menor. De hecho, en este espectro aquí, esta es una muestra que tiene mucha señal Raman, demasiada señal Raman, por eso podemos ver este pico en 519 que corresponde al anti-stocks y es simétrico además con creo que es el anti-stock de 539, me parece. Ya. Pero bueno, este es un material que tiene mucha señal Raman y pues podemos encontrar en una población más alta en la región anti-stock respecto de otras muestras. Lo usual es que no observemos información en la región anti-stock. Ya. Y eso, están preguntando, Andrea Bustamante pregunta, cuando se produce una dispersión inelástica, ¿se presta a condiciones ambientales?
Bueno, a ver, lo que pasa que es, para poder observarla necesitamos trabajar con un haz bastante colimado y a una frecuencia única, o sea, evitar un ancho de frecuencias. Entonces, yo entiendo que a condiciones ambientales es a luz natural, tal vez como la luz del sol. Y bueno, no sería visible por, por algo, o sea, no es posible ver ese efecto a menos que tengamos una radiación bastante polimada y monocromática. Ya. Eh, no sé a condiciones ambientales si se refiere a luz natural. A luz natural podría ser. Pero el efecto Rayleigh sí se da luz natural en la atmósfera, ¿no? El efecto Rayleigh, sí, 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 Eso sí, sí, pero esa es la dispersión elástica, ¿no? elástica. Ya, ya. Y una consulta más, en el dispositivo experimental que mostraste eh, en ahí, Ujú. es bastante distinto al, ¿cómo se llama? Al esquema, ¿no? ¿No? Este camino inicial, supongo que es para cambiar la polarización, o sea, este camino al inicio, ahí, ¿no? En el esquema, Cuando, acá. no, en el esquema no, en el experimento real, ¿no? O sea, antes que llegue a la muestra, tú lo haces doblar dos veces, ¿no? En vez de mandarlo recto. Ah, ya, lo que pasa es que a veces no es tan sencillo de mandarlo recto porque pues, podremos mandarlo hasta aquí, Ah, luego ya. subirlo. Bueno, ya es cuestión de Esa es solamente una cuestión del dispositivo, no es que le hayas cambiado el ángulo de polarización o lo hayas, no, ya, pues no. Lo único que he hecho es llevarlo hasta este separador de haz, ya, este, y, y bueno, y a partir de ahí llegar a la muestra. Aquí, bueno, acá tenemos un microscopio, y entonces tenemos que llevarlo hasta esta altura. ya. Pero claro, los elementos ópticos asociados van a depender de cómo maneje mejor. Claro, porque a Eh, veces los láseres vienen polarizados y uno quiere, para maximizar ¿no? la señal en la muestra, rotarlos o hacerlo polarización circular, no sé, o sea, por eso pensé que había un arreglo adicional para cambiar la la óptica. dirección. Bueno, en este caso no, Ya, no es así. Um, ya. Ok. Entonces, me dice en el chat si que se podría nombrar diferentes dispositivos que transitan en la instrumentación Raman. como espectrómetros Raman, podremos hablar de espectrómetros Raman en el infrarrojo, en el visible. Ya. En la universidad, estos son los equipos de la universidad. Este es un arreglo, bueno, es la primera versión de un arreglo experimental que se trabajó con el grupo de óptica aplicada en el área de óptica en Sánchez. Entonces, Mm, esta es una primera experiencia para alineamiento de un microscopio Raman, ya, que luego se hacen modificaciones, pero también hay equipos de microscopio Raman dentro de caracterización de materiales que se pueden usar, y hay espectrómetros portátiles Raman en el área de óptica, pueden servir para trabajar en señales Raman. ok. Una última consulta, Einar Vilches levantó la mano, quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, Araceli, ¿qué tal? Qué gusto de volver a escuchar otra exposición tuya Bien, después de muchos años. gracias. Una pregunta, Araceli, siempre en la región antiestos, siempre no se produce fluorescencia, porque yo siempre, o bueno, quizás entendí mal, eh, a compañeros que trabajan en esto, precisamente hacen algún tipo de receta para introducir partículas o algún tipo de material en la muestra para amplificar la señal y precisamente reducir la fluorescencia cuando trabajan con la espectroscopía Raman. Y otra cosita, a ver si nos puedes hablar un poquito de tu trabajo de doctorado, si fuera posible. Sería todo, Aranceli, gracias y pues un abrazo a la distancia.
Entonces, ah, comentaba sobre la fluorescencia en la región anti-Stokes. Lo que pasa es que cuando estamos en la región anti-Stokes ya nos encontramos en un nivel vibracional y cuando nos encontramos en esta etapa, trabajamos en el tema Raman, digamos que la excitación del material no se da al siguiente nivel electrónico. Entonces, lo que tenemos es mucha menos probabilidad de encontrar decaimientos por fluorescencia y por eso es que la señal de anti-Stokes es una señal, digamos, libre de esta señal de background que puede ser muy, muy intensa y en muchos casos solapar la señal. Entonces, es interesante trabajar con las señales anti-Stokes, toda vez que es una señal, digamos, pura, sin fluorescencia de fondo, debido a debido al que no hay absorción al siguiente nivel electrónico, no se suele producir así, entonces nos permite trabajar esa señal. El problema es que es una señal muy pobre y es ahí cuando surge el tema de qué tan importante puede ser analizar la región anti-Stokes. Es importante cuando hay un modo vibracional muy particular de interés que es necesario estudiarse, entonces en ese caso, pues sí resulta muy útil el trabajo en la región anti-Stokes. Recuerdo, eh, bueno, sobre mi tema doctorado, pues falta la segunda parte y entonces creo que ahí se puede ver un poco más sobre el trabajo que vengo desarrollando en el doctorado de física, que realmente inició con el arreglo experimental, este prototipo de arreglo experimental para microscopía RAM. Digamos entonces, Entonces, bueno, la segunda parte es como explicar un poquito cómo se amplifican algunas señales Raman también, haciendo uso de materiales nanoestructurados, que son materiales con alguna morfología o una distribución en superficie a escala nanométrica. Normalmente no hablamos de escala nanométrica y materiales nanoestructurados cuando no sobrepasan los 100 nanómetros en algún parámetro de evaluación. Bueno, y ¿cómo trabajan los materiales nanoestructurados? Pues trabajan a partir de la aplicación, digamos, de la técnica de espectroscopía Raman de superficie aumentada. Cuando hablamos de espectroscopía Raman de superficie aumentada, estamos hablando de una amplificación justamente de la señal Raman en muchos órdenes de magnitud, entre 10 a la 6 a 10 a la 8 veces la señal Raman original. Esta amplificación se da gracias a dos factores. Un factor está asociado a campos electromagnéticos asociados a la electrodinámica y otro factor está asociado a la radiación electromagnética propia de el material metálico que entra en interacción con la molécula y bueno, una fuente electromagnética externa. Entonces, este factor asociado al campo electromagnético producido por las nanopartículas metálicas provee una intensificación entre 10 a la cuarta a 10 a la 8 veces, mientras que el factor asociado al componente de proximidad química de la nanopartícula con la muestra genera en el mejor de los casos una intensificación de 10 a la 2. ¿No? Cuando evaluamos este componente, que observamos de acuerdo a esta relación es que conforme la molécula, o sea, tengo más capas de moléculas eh, depositadas sobre las nanopartículas, la intensidad de la radiación electromagnética generada va a ir disminuyendo. Es más intensa cuando está en la primera capa, digamos, cuando la proximidad es mucho mayor respecto de la nanopartícula. Por lo tanto, si tenemos señal CERS por efectos de una monocapa, pues tendremos una mayor intensidad de la radiación electromagnética que cuando tenemos un material muy denso. El otro factor asociado a la
campos electromagnéticos producidos por las estructuras metálicas en la superficie, pues en este caso lo que sucede es que la molécula, al estar expuesta a estos campos electromagnéticos en las proximidades de las nanopartículas, va a generar emisión, no solo Raman, debido a la interacción con el láser, sino que también va a haber como un tipo igual efecto cascada de eh, radiación electromagnética generada por las nanopartículas que también están interactuando junto con la molécula. Entonces tenemos mucha mayor emisión de fotones Raman debidas a la interacción molécula-fuente externa y molécula-superficie nanoestructurada. Ah, bueno, ¿cómo sabemos que hay que esta superficie es óptima y que está respondiendo a la intensificación Raman como quisiéramos? Pues lo que hacemos es analizar la superficie metálica, que en principio puede ser oro, plata o cobre, que son los que generan una mejor intensificación de campo electromagnético, y procedemos a hacer un análisis de observancia para evaluar si hay un plasmón de superficie o si se ha formado un plasmón de superficie en las películas metálicas. El comportamiento de esta curva, o sea, cómo es que qué curva nos genera esta superficie, va a determinar si el, el plasmón está resonando a alguna determinada frecuencia más lejos o más cerca a la radiación, a la fuente externa aplicada, pero además nos da información de cómo está la superficie, si es que la superficie es una superficie homogénea, además si es que están creciendo algunos aglomerados y en consecuencia van a reducir la señal CERS, bueno, cosas así. Entonces, la respuesta del plasmón de superficie va a depender mucho de la morfología, o sea, cómo están distribuidas las nanopartículas en superficie, el tamaño de esas nanopartículas que pueden ser entre 60 nanómetros, algunos casos 40 nanómetros. También la separación entre nanopartícula y nanopartícula, que lo óptimo es, hablamos de una separación entre nanopartículas del orden de algunos nanómetros, 5 o 10 nanómetros es lo ideal. También la geometría de las nanopartículas van a depender cómo es que el plasmón de superficie va a resonar. Entonces, por ejemplo, no sé, en nanoplatos, digamos, de plata, estructuras poligonales pueden absorber a los 350 nanómetros. Entonces, si tenemos aplicación para señales CERS, nos interesaría que las vibraciones estén desplazadas a la derecha respecto de estos 350 nanómetros para tener una mayor amplificación de señal CERS, que no estén muy alejadas de este plasmón de superficie. El caso de las nanopartículas de plata que pueden ser esféricas, el plasmón se absorbe en 430 nanómetros, ya que normalmente cuando hablamos de espectroscopía Raman estamos hablando de vibraciones moleculares y normalmente están vibrando con frecuencias cercanas al rojo, pues mientras más cerca al rojo esté el plasmón de superficie, tendremos una mejor respuesta de la señal CERN. Lo que observemos acá es un espectro de rodamina, que es una molécula de prueba que se suelen usar muchas moléculas de prueba con la finalidad de determinar si es que la película está respondiendo como se está trabajando y es óptimo para efectos CERS. En este caso se hizo rodamina B a una concentración de 10 a la menos 6 molar, que son como 400 microgramos por litro, y se comparó la respuesta de la rodamina depositada en un material que no tiene características para responder como una superficie CERS, y el espectro abajo es un espectro de una muestra depositada en una superficie CERS. Entonces ya observamos que es posible ya discriminar los modos vibracionales de la rodamina y por lo tanto determinar que esa muestra es una muestra de rodamina que no podríamos determinarla en principio por que ser una molécula altamente fluorescente y por lo tanto solapa los modos vibracionales que están presentes ahí. En este caso, aquí la intensificación ha sido más o menos de un orden de casi 7 por 10 al cubo.
Aquí hay que tener en cuenta una cosa también, ¿no? O sea, si bien las superficies metálicas tienen una elevadísima intensificación del campo, también tiene que ver mucho el espectrómetro, espectrómetro o el microscopio Raman con el que estemos trabajando, ya que si el equipo, el instrumental, no está correctamente alineado, calibrado, pues esta señal que obtenemos puede llegar a ser la mitad de la que obtendríamos si el microscopio Raman pudiera estar al 100% calibrado. Entonces, si bien la superficie metálica es un elemento importante para determinar si hay emisión Raman y qué materia, o sea, determinar qué compuesto tenemos, la intensidad de los picos también tiene ah, digamos, también va a depender de la instrumentación Raman que utilicemos. Bueno, estas superficies metálicas para señal CERS, superficies metálicas que pueden ser de oro, de plata, de cobre, recientemente se trabajan ya. También hay de paladio, platino, pero amplificación CERS. Bueno, se hacen por diferentes técnicas. Hay métodos físicos y métodos químicos. También existen métodos que combinan ambos, tanto los físicos y químicos, para desarrollar técnicas metálicas. La idea es desarrollar estructuras que tengan una rugosidad controlada, de forma que se garantice la formación del plasmón de superficie y que, bueno, entonces, por ejemplo, es un arreglo generado por un haz de iones, es un arreglo muy ordenado. La separación entre los obstáculos, digamos, acá es más o menos, poco menos de 20 nanómetros. El tamaño en este caso sería pero está la rugosidad, es acá. Sí. Luego tenemos acá abajo una muestra que es un sustrato de vidrio sobre el que se le ha depositado un tipo de resina. Y después, utilizando más de iones acelerados, podemos generar cierto grabado en la superficie. La idea aquí es siempre generar una estructura lo más ordenada posible, lo más homogénea posible, en cuanto a la distribución en superficie de las nanopartículas. Posteriormente se deposita el metal de interés, que puede ser generalmente plata, y se deposita sobre la resina, ¿no? Entonces, parte de este metal se deposita sobre la retina, parte sobre el sustrato. Luego, lo que tenemos aquí es vidrio y metal, vidrio y metal. La separación puede ser unos nanómetros y acá puede ser también unos 20 nanómetros tal vez de longitud de la estructura plana. Finalmente se tiene que retirar la resina, bueno, en este caso es aluminio, también se usan resinas PMMA u otras, de forma de tener mis sustratos de vidrio con las nanoestructuras residuales en superficie. Bueno, esta es una técnica que combina un poco un trabajo de litografía y la deposición del metal. Y otras técnicas son las técnicas químicas. Una de ellas son estructuras metálicas generadas por crecimientos de nanosemillas, donde se hace uso de una reacción química. En este caso, usa una sal de plata junto con un agente reductor que permita la formación de átomos de plata que se van a depositar sobre un vidrio que debe estar previamente activado para poder generar el crecimiento de las nanopartículas metálicas en superficie. También esta técnica se trabaja en combinación de repente con técnicas litográficas, siempre para considerar, siempre buscando encontrar un sustrato que tenga una rugosidad controlada. La imagen aquí arriba es una imagen de microscopía de fuerza atómica, donde se observa cómo está creciéndose estas nanopartículas de plata, la superficie del vidrio. Este es el vidrio y aquí tengo la nanopartícula de plata. Pues la imagen de AFM nos está indicando ya que tengo una estructura que no es plana, que tiene una rugosidad.
Y bueno, eso es lo primero que buscamos conseguir. Y que además esta rugosidad esté en la escala de los nanómetros, en más o menos unos 20, 25 nanómetros es lo ideal para generar señal CERF. Eh, ya si tengo superficies que tienden a la planitud, pues ya no puedo tener señal CERF. Ya, y lo que sigue en adelante es un poco el trabajo experimental que se hizo para desarrollar estos soportes y algunos resultados que se han obtenido. Entonces, como primer paso, trabajando con la técnica de posición química por electrones, el primer paso consiste en elegir el soporte, en mi caso trabajado con vidrios de dimensiones de 1 por 1, que son básicamente los objetivos de microscopio cortados a 1 por 1. Pero, bueno, también hay quienes hacen uso de metales como el silicio para trabajar esta técnica. De caso he usado vidrio como dieléctrico por ser un elemento digamos, fácil acceso, también por el tema de costos y la posibilidad de que se pueda desarrollar después de repente a continuar con investigaciones trabajando con estos sistemas que son un poco más después de elegir el soporte es necesario tener el vidrio, hacerle un tratamiento de limpieza a los soportes, pero además se hace un tratamiento de grabado de forma de aumentar la rugosidad ligeramente. Es un aumento en la rugosidad respecto del vidrio original en 0.5 nanómetros o 0.3 nanómetros. Bueno, lo que observamos aquí son imágenes de microscopía de campo oscuro, son imágenes ópticas de campo oscuro. Este sería la imagen del vidrio después de un proceso de tratamiento de limpieza con un periodo de grabado, digamos, o sea, es decir, una sustancia con una sustancia que desgasta el material. Entonces aquí tengo este vidrio expuesto a esta sustancia por 4 horas y aquí el vidrio expuesto a la misma sustancia por 8 horas. Lo que yo observo es que en la imagen óptica es precisamente que después de 8 horas yo tengo una reducción significativa de la cantidad de residuos en superficie respecto del anterior. No he puesto aquí la imagen de AFM, pero la intensificación en cuanto a la rugosidad de superficie de este vidrio que está expuesto a este agente que hace la función etching en inglés como lavado de la superficie, hizo incrementar la rugosidad superficial en 0.5 nanómetros. El siguiente paso es la metalización ya de los soportes. Esto se desarrolló por dos técnicas. Una es mediante reacción redos por la técnica de proceso de óxido de reducción de 2 pasos. En este caso se usó estaño y paladio. Lo que se busca es catalizar la superficie del vidrio previo al proceso de metalización por la técnica de electroles. Bueno, entonces primero tengo los vidrios ya grabados y luego los trato de formar ahí una superficie catalizadora por reducción de estaño paladio. Entonces tengo una superficie de vidrio con átomos de paladio. Sobre esta capa superficial de átomos de paladio se reduce la primera capa de átomos de plata. Posteriormente ya el sistema es un sistema digamos, autocatalítico donde las capas se van creciendo una sobre otra. ¿Cuánto se van a crecer? Pues va a depender de la cantidad de iones o átomos de plata que tenga en la solución y de la cantidad bueno, del tiempo de exposición que tenga este sustrato al reactivo, bueno, evaluando también qué qué quiero obtener, qué tamaño de nanopartícula necesito obtener y eso va a estar determinado por el tiempo de depósito del metal. Bueno, después de que tengo la película, pues necesito determinar si esta película, bueno, necesito caracterizar la película y saber cómo se están formando las nanopartículas en función del tiempo de depósito del metal. Entonces, este es un gráfico de UV-Vis, de UV visible, que me permite determinar si hay plasmón de superficie, pero además si se están creciendo aglomerados. Es como, esta es una primera evaluación,
previa evaluación antes de seguir con la fabricación de más superficies y ver si estoy yendo por buen camino en cuanto a la generación de mis estructuras. Eh, Esta curva aquí abajo, la curva A, corresponde a una película de plata con un tiempo de depósito de minutos, la segunda a 15, a 20, a 25 y a 30 minutos. ¿Cómo se comporta el- la información que me proporciona el espectro? Es, primero, si hay plasmón de superficie en esta región, y además si el crecimiento de las nanopartículas está cambiando, o sea, siguen siendo nanopartículas o si ya se forman glóbulos. En toda esta región, a partir de los 500 nanómetros, dado que la curva ya se ensancha, comienza a abrirse, pues esto es un indicador de presencia de aglomerados. Conforme aumento el tiempo de depósito, esto va aumentando. Podríamos decir entonces que la curva A sería la curva ideal para generar señal CERS, ya que tengo una distribución regular. Sin embargo, tengo que el pico de absorbancia está muy bajito, casi 0.2 intensidad, y por lo cual no es un buen indicador de que vayamos a tener buena señal CERS. Entonces, pues puedo trabajar con cualquiera de estos tres que tienen una densidad de absorbancia mucho más alta. También conforme voy aumentando el tiempo de deposición, las nanopartículas se van creciendo, observo ya una variación en el comportamiento de la radiación electromagnética y empiezan a aparecer las componentes transversales y longitudinales de la radiación electromagnética muy visibles ya en todas las curvas de ese. Lo siguiente fue corroborar, ya que estaba evaluando cómo funcionan las películas, pues fue corroborar que sí, en verdad, lo que me dice este espectro pues, se corresponde con la superficie que estoy obteniendo y cómo se están creciendo las nanopartículas. Entonces, hice análisis por microscopía de fuerza atómica de estas superficies, bueno, de estas cuatro, A, B, C y D, para determinar si hay cómo se están creciendo las nanopartículas y si tienen alguna geometría en particular. Y lo que observamos que en el caso de las películas con tiempo de depósito de 10 minutos, pues hay una mayor dispersión de las estructuras crecidas en la superficie, lo que estaría justamente inhibiendo la formación del plasmón de superficie. Conforme aumento el tiempo de depósito, estas estructuras se van creciendo hasta un tiempo aquí de 25 minutos y donde ya estamos observando que las estructuras más pequeñas, digamos, siguen siendo grandes y obviamente la aparición de muchas más estructuras que incluso van cambiando su forma inicial, esto como consecuencia del crecimiento de las nanopartículas. Entonces aquí ya puedo hablar de muchos aglomerados aquí, y conforme tal vez no está la imagen acá, pero incluso las nanopartículas tienden a cambiar su estructura cristalina conforme el tiempo de posición del metal va aumentando. También se hizo con la misma técnica de microscopía de fuerza atómica un análisis de la rugosidad de superficie. Eso ya que la rugosidad también es un parámetro importante para determinar si puede haber una buena respuesta CERS o no. O sea, aquí tenemos dos opciones. Hay gente que trabaja coloides y lo que busca son nanopartículas muy pequeñitas y, bueno, sobre ese metal fabricado por coloides se deposita la muestra. En el caso de trabajar con películas metálicas, el problema está que a veces la distribución no es tan bonita, que digamos, y entonces el componente que nos interesa evaluar en este caso es cómo está la rugosidad superficial. Para una película de 10, que tiene un tiempo de depósito de 10 minutos, es esta, acá, observamos que la rugosidad cuadrática media es del orden de los 9 nanómetros, o sea, eh, si lo, si, as- si lo observamos desde el punto de vista de qué tan plano no puede hacer, esta no es la situación ideal para tener señal C. Luego tenemos la siguiente, que está con 10 minutos de tiempo de posición y encontramos una rugosidad cuadrática media de 20 minutos, perdón, 20 nanómetros. La siguiente a 20 minutos, en una rugosidad cuadrática media de 18 nanómetros. Y la siguiente, solo 25 minutos, tiene una rugosidad cuadrática media de casi 60 nanómetros, 3 veces la anterior.
Entonces, aquí observamos que ya tal vez la rugosidad puede ser mayor, pero las estructuras comienzan a crecer, a ser más grandes. Tampoco no es una buena condición para obtener señal C. Los gráficos abajo son los perfiles obtenidos en alguna línea de interés de la imagen FIA, donde podemos ver más o menos cómo se está comportando la rugosidad. Y más o menos entre unos 8 a 8 en este perfil, en esta línea. Acá 24 a 24 menos 4 y aquí se pues, de alta, y además los picos más ensanchados, pues ya nos permite visualizar que efectivamente las superficies están creciendo más. También se hizo un análisis para evaluar la respuesta CERT de las películas, ver si, bueno, cómo están respondiendo, cuáles son de utilidad. Hay respuestas CERT y cuánto de respuestas CERT. Bueno, esta es una película de 10 minutos de depósito. Sí observamos respuestas CERT, o sea, sí observamos justamente la discriminación de un pequeño pico, de un modo de vibración, pero solamente este. ¿Y por qué este? Pues porque tal vez es el más intenso, de modo que vibra más intensidad en la muestra, ¿no? Este es el espectro después de 15 minutos, con una superficie de 15 minutos de depósito del metal, y observamos ya la aparición de muchos modos de vibración característicos del material, y sigue siempre eligiendo una molécula de prueba, y en este caso es la molécula B. En el sustrato, con un tiempo de depósito de 20 minutos, ya observamos otra vez que la intensidad pico a pico empieza a disminuir un poquito, justamente a consecuencia de tal vez el tamaño de la nanopartícula. También empiezan a aparecer ya una señal de fondo debido a la fluorescencia. Esto significa que al bajar esta señal Raman, es porque ya hay más señal de fondo de la fluorescencia. Y bueno, esto es a 25 minutos, ya con señales Raman mucho más bajas en intensidad. Bueno, ahí está acá. Y algunas que ya no se pueden observar, y un mayor impacto en la aparición de la fluorescencia. También se hizo una correlación sobre la intensidad de Raman evaluada a una vibración particular, en este caso es de 1646 centímetros a la -1, que es la vibración más intensa de la rodomina, y se evaluó respecto de la rugosidad cuadrática media. Bueno, ya se podía ver del análisis anterior que la película con tiempo de depósito de 15 minutos tenía una mejor respuesta CERS. A esa película le sacamos una imagen de una imagen SEM, para poder justamente observar cómo está la distribución, y vemos que hay una distribución más o menos uniforme, excepto por la presencia de algunos aglomerados, que es como consecuencia también de la técnica utilizada, que es una técnica de naturaleza de síntesis química, ¿no? El análisis de difracción de rayos X en general nos permite determinar si para cualquier película que estemos trabajando estamos obteniendo una estructura cristalina que corresponda con la que esperamos encontrar. Y aquí son los planos típicos de la plata. Estas serían el difractograma de la plata, y las líneas acá abajo corresponden a la información de la base de datos de la estructura de la plata. Bueno, como aplicaciones, también se determinó cuál es el factor de aumento del sustrato, cuál es el factor de aumento CERT del sustrato. Hay una relación matemática en base a las intensidades CERT y Raman, y al número de moléculas efectivas cuando trabajo con señal CERT y Raman. Y la idea es determinar en cuánto se está intensificando la señal. Para eso aquí más o menos representa una pequeña comparación de cómo es que podemos verificar la amplificación Raman por aplicación de estas superficies. Esta imagen corresponde al espectro del arseniato de sodio, que es es el arsénico en estado de oxidación 5, pero además en composición eh, con átomos de sodio, iones de sodio. Y entonces ya no es solamente el arsénico 5 sino es el arseniato de sodio. El modo de vibración particular del arseniato de sodio está en los 836 centímetros a la -1, que es
vibración más intensa, pero sí podemos observar además que esta vibración tiene una intensidad sobre los 280. Bueno, entonces quiero saber si es que mi película pues es efectiva y ver qué tanto está amplificándose la señal. Evalué este análisis con la muestra de arsénico porque es una muestra que no presenta mucha fluorescencia, entonces podría, para mi caso, ser de más fácil evaluación en cuanto al análisis del factor de aumento. Entonces, el material de arseniato de sodio lo llevé a concentraciones de 1000 partes por millón y lo evalué depositando la molécula en el sustrato metálico, que es este espectro aquí arriba, y en un sustrato, un sustrato metálico para hacer, en el sustrato de plata, y en un sustrato de aluminio que, como estaba configurado esta muestra de aluminio, pues no genera señal cero. Y lo que observamos aquí es precisamente en cuánto está aumentando la señal Raman. Este es el espectro para el arseniato de sodio sin respuesta CERS, con una intensidad pico a pico a 101 cuentas. Y este sería el espectro CERS con una intensidad pico de 20.000 cuentas. Hay que considerar acá que cuando se hizo esta evaluación, el espectrómetro Raman no se encontraba alineado al 100%, y entonces pues la respuesta estaba a la mitad de la respuesta medida cuando se calculó. Bueno, y estos son otros espectros obtenidos para la rodamina. Aquí intentando evaluar cuál sería cuánto puedo detectar en concentraciones de rodamina. Este es el espectro a 379 partes por billón, que es el equivalente a 10 a la menos 6 molar, que son los espectros que vieron antes. Y hemos bajado las concentraciones hasta un ppb, pudiendo discriminar justamente algunos modos vibracionales en la rodamina. No están acá, pero también se llegó hasta un punto, un ppb, o sea, a punto 1 microgramo por litro de material que se muestra de respuesta CER de rodamina B. Y bueno, acá vemos el espectro CER del dióxido de arsénico, bien disuelto en la solución de sodio. Y observamos que podemos alcanzar límite de detección de hasta 1 microgramo por litro en esta región, aunque aún estamos en evaluación para determinar el desplazamiento de este pico hacia el infrarrojo. Bueno, aún estamos en estudios para ver si este desplazamiento obedece a la interacción del sustrato con la muestra y, bueno, si se coincide con las otras moléculas en estudio, como el arseniato de sodio y el espectro de la rodamina. Bueno, hasta ahí serían todas las aplicaciones que se han desarrollado. Se está también trabajando en la detección de otros compuestos y se ha llegado a detectar estos, por lo menos hasta 10 microgramos por litro de detección de compuestos como cloruro de cadmio y trióxido de arsénico, que también tienen una característica con el arsénico, y es que todos ellos son contaminantes que pueden ser encontrados en recursos hídricos como consecuencia de los desechos derivados de la actividad minera. Bueno, eso sería todo un poco el resumen del trabajo que se viene haciendo, y gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Anse. ¿Preguntas? Sí. Hay una consulta por parte del público. Si quieren hablar, pueden levantar la mano para poder habilitar el micrófono, o si no, por el chat. O sea, por el chat pueden hacer una consulta y voy leyendo. Una consulta, mientras se animan a hacer las consultas, una consulta en las gráficas que mostraste, en donde estaban los, ¿no? Para varios minutos, ¿no? Las señales, una antes que esta, ya ahí, ¿no? Tú tienes, la E se supone que es para la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Pero hay como una Así es. sí, hay como una saturación ahí en comparación de las otras, ¿no? O sea, ahí es porque se mezclan las señales, o por qué es que ocurre esta saturación. Lo que pasa es que aquí la superficie tiende a ser plana
y ya no hay una acción del corazón de superficie, o sea, Ya. O sea, entonces el, o sea, o sea, ahí este EPL, o sea, ¿a qué se refieren entonces? es la componente longitudinal y transversal del campo electromagnético. Ya, Eh, pero están las dos siempre, en todas. sí, siempre están las dos. Lo ideal, y se ve sobre todo cuando trabajan con técnicas asociadas a coloides o a sustratos muy ordenados, es Ya, encontrar algo como la curva azul. ya, claro. Ya. Pero cuando trabajamos con películas y sobre todo cuando son depósitos por síntesis química, y bueno, aún hay que controlar un poco el crecimiento, que sea lo suficientemente ordenado, es que en estos casos aparecen estas variantes en campo, en la respuesta del plasmón. Ya observamos las componentes longitudinales y transversales y, y en todo caso la influencia prioritaria a la respuesta de plasmónica está asociada a la componente longitudinal. Entonces estamos perdiendo un poco Claro, transversal. de señal, sí. Sí. Entonces te preguntaba si es que el caso, ¿no?, de arriba de mayor era porque se estaba mezclando las dos, transversal y longitudinal. Sí, pero bueno, ya no estamos obteniendo tampoco señal, Poco. sí, muy poco. Sí. Ya. Este, esa una consulta que tenía y la otra, que tenía la siguiente transparencia cuando ves, la morfología, o sea, la, esta, la- una- ahí, ahí tenía, ups, Anterior, ¿dónde aquí. está? Ya, ¿Esa? una anterior a esa, tenía una duda que es, ahí pones el RMS, son 20 nanómetros, ¿no? Para un tiempo que es, se supone, menor que para el otro, que es 18 nanómetros. ¿Eso es así Ah, o? claro, lo que pasa es que bueno, también hay que ver cuál es la dispersión en el resultado. Eh, Ah, ya, entre 15 y 20 minutos no hay una diferencia significativa en cuanto al tamaño y ya va a depender del área de evaluación. Como la superficie hasta ahora no es uniforme al 100%, entonces quizás el área que mapeamos ah, ya. no creció uniformemente, pero sí el cambio es muy evidente pasado los 20 minutos o mucho menos de 15 minutos, ¿no? Entonces, con Ah, o estos sea, entre el extremos sí primero no y el último podemos se nota la diferencia, pero entre los otros dos incluso el RMS salió menor, entonces eso me llamó la eh, atención, pero se supone que hay más dispersión ahí. sí, 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 sí. Y también tiene que ver con el área de evaluación. Entonces, hacer un mapeo de AFM de esta imagen más o menos toma como media hora. Entonces, hacer que son más o menos, sería 0.8, 1.6, 4 micras, o tal vez Ya, máximo 4 por 4. Y la película es de 1 por 1 centímetros. Entonces, hacer claro, el mapeo de todo el área sí es complicado. Es más fácil hacer el reconocimiento de cómo está la deposición de la película, de toda la película, en principio mediante el análisis UV-Vis, que es un análisis de. claro, es de más directo. Pero esa es, la estructura esta, la forma con la FM sí se ha podido hacer, también. ¿Está? Sí, esa Sí, es, también. Sería un poco esta es una imagen de fase tomada por microscopio de fuerza atómica y más o menos nos da una idea de cómo están creciendo. Y pues estas partículas aquí pues, ya es síntoma de que se están creciendo aglomeradamente. Cada un poco menos, pero también está en función del área en que se evaluó. Cuando uno hace el enfoque óptico, trata de más o menos establecer una similitud en cuanto al tipo de superficie que estamos evaluando, o manejen el parámetro. Pero luego cuando acercamos la punta del sistema y enfocamos el área, ya es más complicado, porque reducimos el área óptica a la área de freno pues, muy, muy claro, reducido y nos quedamos, no podemos ya, no claro. tenemos herramientas para hacer esa comparación con respecto a la. Bueno, no sé si hay alguna consulta, este, adicional. En todo caso, este, coloquio, y el video de este coloquio va a estar, colgado en la página de
de los coloquios de física en el Facebook y en el canal de YouTube que en este semestre hemos habilitado, en este año hemos habilitado ¿no? Eh, para poder poner los distintos coloquios del año. ¿Sí? Este es nuestro último coloquio del año, como les comentaba al inicio. Agradecemos a Araceli nuevamente por la charla. También vas a estar dando una charla en el encuentro de alumnos de física, ¿no? Acabo de Sí, ver. sí, me llegó la invitación, así, Ya. acepté. También quería anunciar que hay un evento que está también promocionado en la página del coloquio de física, ¿sí? De los alumnos de física de la Universidad Católica que están organizando una serie de coloquios que comienza el próximo miércoles 16 y después el siguiente 22, me parece. ¿No? O sea, son 2 días. Entonces, la información del acceso y las charlas van a estar publicadas también en la página del coloquio de física. Es una actividad que el coloquio de física la está prom- este, promocionando. ¿Ok? Entonces, gracias, Araceli. Nos vamos desconectando. Saludos a todos. Muchas gracias a los presentes por su asistencia. ¿Ok? Hasta Gracias. luego. Hasta luego.